Bienvenido a nuestra clase. Esta va a ser lectura 1, parte 1, y estaremos introduciendo el libro de Romanos. Este va a ser Romanos 1 y tenemos 4 cursos en el libro de Romanos. Deben de haber ya recibido su currículo, en cual el currículo ya tiene, si me recuerdo bien, tiene 6 páginas de instrucciones, en cual también te da la lista de la lectura y todo lo que tú tienes que hacer. Importantísimo de recibir su currículo o bajarlo en el internet o recibirlo directamente de la clase. También tenemos 2 libros. El primero es Romanos, el libro Romanos versículo por versículo por el doctor William M. Newell, y también tenemos el otro libro Romanos, el texto bíblico, a una aplicación por el doctor Mu. Okay. Quiero que tú comprendas que estos son los 2 libros que usted va a tener que utilizar en esta clase y lo tiene que leer. Uno de los retos y desafíos que tenemos en el cristianismo moderno hoy día, y en particular en el pueblo latino, si somos nosotros honestos, es lo siguiente: que no nos gusta la lectura, no nos gusta a leer, preferimos a escuchar, y el problema es que depende si el orador te está explicando bien lo que dicen las escrituras. Es mejor leer. Más bien, Dios le habló a Moisés y le dijo escribir todo, para que mi pueblo pudiera, ¿qué? Leer. Dios nos manda a nosotros a leer, a estudiar su palabra, porque es a través de su palabra que Él nos habla a cada uno de nosotros. Tenemos la lectura en el currículo que ustedes tienen desde aquí para las próximas 16 semanas. También 2 libros que se tienen que estudiar cuidadosamente, y aparte de eso tenemos un sinfín de otras hojas de instrucción, tratando con las notas de esta clase también, en cual usted es responsable de leer. Por favor, de mantener su ritmo y la lista cronológica de leer la lectura, porque cuando llega el momento del examen, mis hermanos, tú no te quieres encontrar al fin del semestre tratando de leer todo de una sola y tomar el examen. Por favor, es importantísimo. Vamos a entrar en el libro de Romanos, en capítulo 1, y lo que vamos a hacer en este curso es hablar de los primeros 4 capítulos de Romanos, solamente los primeros 4. Los siguientes 4 el siguiente semestre, los siguientes 4 el tercer semestre, y los últimos 4 capítulos, porque solamente existen 16 capítulos en el libro de Romanos. Y Romanos, la verdad, es el trato de todo el Nuevo Testamento. Romanos es el libro teológico doctrinal del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 1, note los primeros 7 versículos conmigo, por favor. En Romanos capítulo 1, note lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta salutación y este tema, estamos hablando del Evangelio y de qué, y de la justicia de Dios. Mi meta ha sido siempre para tener profundo compañerismo y comunión con el Señor, a entender ¿qué? Su palabra. Y a partir de esa experiencia explicar a su pueblo lo que significa y implica cierto pasaje. En las palabras vamos a abrir las Biblias en Nehemías en capítulo 8, note lo que dice en versículo 8. En Nehemías 8:8, me esfuerzo en poner sentido a cada pasaje con el fin que puedan verdaderamente escuchar a Dios hablar, y que al hacerlo se encuentren en capacidad de responderle. En Nehemías en capítulo 8 nos dice esto, en versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían al sentido, subrayar, y ponían al sentido de modo que entendiesen la lectura. En la nueva versión internacional de este mismo versículo, Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice esto: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. En otra versión de la Biblia, en la Biblia de las Américas, dice esto: y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. En otra versión dice esto: y leían el libro de la ley de Dios claramente, pusieron el entendimiento y entendieron la escritura. La responsabilidad del púlpito, sea el pastor o el predicador que está compartiendo la palabra, está exponiendo la palabra en forma de exposición, o sea el maestro, la maestra de escuela dominical, o sea en un estudio bíblico, en la iglesia o un hogar, no importa dónde nos encontramos, debajo de qué ambiente, tenemos la responsabilidad del que está compartiendo la palabra de siempre dar el sentido, poner el sentido, interpretar correctamente, traduciendo, dando el sentido, poniendo el entendimiento de qué es lo que Dios está diciendo en su palabra para que el pueblo la puede captar y comprender. Y ese es mi sentido, mis hermanos, y es lo que yo siento, que tengo esta tremenda responsabilidad de tener ese compañerismo y comunión con su palabra para asegurar que el pueblo siempre pueda comprender lo que está diciendo Pablo. Aquí en Romanos, pero también es todo la Biblia, toda la palabra de Dios. Obviamente, el pueblo de Dios necesita entender a Dios. Y eso requiere un conocimiento de su palabra de verdad. En 2 Timoteo, en capítulo 2, dice lo siguiente en versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como ¿qué? Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así como el hecho de permitir que esa palabra more en abundancia dentro de cada uno de nosotros, porque en Colosenses en capítulo 3 dice lo siguiente en versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Note bien la gran importancia de esta epístola que se nombra Romanos. No se olvide que estamos estudiando los primeros 4 capítulos en este semestre. La mayoría de todos de los grandes avivamientos y reformas en la historia de la iglesia ha estado relacionados directamente con la carta a los romanos. En el año de septiembre del año 386 después de Cristo, un nativo del norte de África, quien había sido profesor durante varios años en Milán, Italia, se sentó a derramar lágrimas en un jardín de su amigo Alipio, contemplando las maldades de su vida. Mientras estuvo allí sentado, escuchó a un niño a cantar en el idioma del latín que se hablaba en ese entonces, que el niño decía tololege, tololege, que en latín significa tome y lee, tome y lee. Y a su lado había un rollo abierto a la carta a los romanos. Y él lo tomó en sus manos y el primer pasaje que captó con su mirada decía lo siguiente. Note Romanos capítulo 13, lo que dice la palabra del Señor en versículo 13 y 14. Romanos 13, versículo 13 a 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras,
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este hombre, si no lo conoce, era un sacerdote en la iglesia romana católica en ese entonces, un maestro de la palabra, pero cómo le encantaba a las mujeres y cómo le encantaba su vino. Y llevaba a una vida, mis hermanos, de pura avergüenza. Él había visitado a la Gran Roma, mis hermanos, al Vaticano, y regresó de ahí, y regresó al norte de África desilusionado por haber la decadencia que él pudo presenciar allá entre el obispado de ese entonces. Y este hombre escribió posteriormente acerca de aquella ocasión. Mire lo que él dijo: no quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, porque en el mismo instante en que terminé la frase, como por una luz de seguridad infundida en mi corazón, toda la pesadumbre de la duda se desvaneció. Y esto fue escrito en su gran libro que se titula Confesiones. El hombre se llamaba Aurelio Agustín o San Agustín, quien tras la lectura de ese breve pasaje de Romanos recibió a Jesucristo como Señor y Salvador y prosiguió a convertirse en uno de los teólogos y líderes más descollantes de la iglesia y en toda la historia de la iglesia. Un poco más de 1000 años después de esa gran experiencia, hubo otro hombre que se nombra Martín Lutero, un monje perteneciente a una orden religiosa católica romana nombrada en honor de Agustín. Estaba enseñando la carta a los romanos en sus estudiantes en la Universidad de Wittenberg en Alemania. A medida que estudiaba el texto cuidadosamente, experimentó cada vez más convicción por el tema central de la justificación por fe solamente. Imagínense un monje también, romano católico, en la Universidad de Wittenberg en Alemania, enseñando la palabra. Él es maestro de la palabra de Dios. Él está enseñando en la universidad el libro de Romanos. Y el hombre no es salvo, igual como le sucedió a Aurelio Agustín. Y mire lo que le escribió Martín Lutero: yo anhelaba en gran manera entender la epístola del Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por esa sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Día tras noche medité en ello hasta que capté la verdad según la cual por medio de la gracia y la pura misericordia Él nos justifica por fe. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Todas las escrituras que adquirieron un nuevo significado, y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce y inenarrable del más grande amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Note, el gran Martín Lutero fue salvo a través de leer el libro de Romanos. Varios siglos más tarde, un ministro ordenado de la iglesia de Inglaterra con el nombre de John Wesley también estaba atravesando por una confusión similar acerca del significado del evangelio y se encontraba en la búsqueda de una experiencia genuina de salvación. Bueno, para la noche de miércoles 24 de mayo del año 1738,
Él escribió en su diario, mire lo que escribió: asistí de no muy buen ánimo a una reunión social de la calle de Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola de Romanos. Cerca de un cuarto de hora antes de las 9, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí un extraño calor en mi corazón. Sentí que si confiaba en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación, y también me fue dada una seguridad de que Él se había llevado mis pecados, incluso a mí mismo, y que me había salvado de la ley del pecado de la muerte. Al tratar de estimar la importancia de la carta a los romanos, Juan Calvino dijo esto también: cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más profundos de las Escrituras. Martín Lutero dijo que Romanos es la parte central del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro o depurado. Friedrich Gadeck, el notorio comentarista bíblico suizo, llamó el libro de Romanos la catedral de la fe cristiana. El famoso traductor de la Biblia del siglo XVI, William Tyndale, escribió las siguientes palabras en su prólogo a la carta a los romanos. Mire lo que él dijo: por cuanto esta epístola es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento y su más pura condensación del Evangelio, es decir, las nuevas de gran gozo que nosotros llamamos el Evangelio, así como una luz y un camino que conduce a todo el conjunto de las Escrituras, creo que resulta indispensable que todo cristiano no solamente lo conozca de memoria sin el libro a la mano, sino que también se ejercite en ello de continuo, como si fuera el pan diario del alma. En verdad, ningún hombre puede leerlo con excesiva frecuencia o estudiarlo demasiado bien, porque entre más que se estudia, más fácil resulta. Entre más se mastica, cuanto más agradable es su labor, es su sabor. Y cuanto más se escudriña a fondo, cosas cada vez más preciosas se hallan en él. Así de grande es el tesoro de cosas espirituales que yacen aquí escondidas. El popular expositor, el bíblico Donald Gray Barnhouse, quien transmitió por radio mensajes semanales sobre la carta a los romanos en el transcurso de 11 años, ¿te imaginas? Escribió con respecto a esta amada epístola. Mira lo que él dijo: un científico puede afirmar que la leche materna es el alimento más perfecto conocido por el hombre, y puede presentar un análisis donde muestre todos sus componentes químicos, así como una lista de las vitaminas que contiene y un cálculo de las calorías presentes en una muestra dada. Un bebé tomará esa leche sin el conocimiento más remoto de su contenido y se desarrollará día tras día, regonándose y creciendo en medio de su ignorancia. Así ocurre también con las verdades profundas de la palabra de Dios. Y esto fue lo que él comentó sobre el libro de la epístola de los Romanos. Se ha dicho que Romanos puede deleitar al lógico más brillante y cautivar la mente del genio más consumado, pero que también traerá lágrimas a los ojos del alma más humilde y refrigerio a la mente más simple. Es capaz de tumbarle de un solo golpe para después levantarlo de nuevo. Va a despojarle, mis hermanos, de todo su ropaje para después vestirle con elegancia eterna.
La carta a los romanos tomó un mecachifle de Medford como lo era Juan Bunyan para convertirlo en gigante espiritual y maestro literario que escribió, cuando él escribió ese gran libro, El progreso de Peregrino a la Guerra Santa. Esta epístola cita al Antiguo Testamento unas 57 ocasiones, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. En él se emplean palabras claves de forma reiterativa. Mis hermanos, él se menciona Dios 154 veces, la palabra ley 77 veces, Cristo 66 veces, el pecado 45 veces y la fe 40 veces. Romanos responde a muchas preguntas acerca del hombre y de Dios. Algunas de las preguntas más significativas que responde son las siguientes. 1. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Dios? Jesús es Dios en realidad. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puede Dios enviar personas al infierno? ¿Por qué los hombres rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué hay las religiones y los ídolos falsos? ¿Qué es el pecado más grande del hombre? ¿Por qué existen las perversiones sexuales, el odio, el crimen, la deshonestidad y todos los demás males del mundo al cual Dios condena a las personas? ¿Cuál es el parámetro conforme al cual Dios condena a las personas? ¿Cómo puede una persona que nunca ha escuchado el Evangelio tener responsabilidad espiritual? Los judíos tienen una mayor responsabilidad de creer a los gentiles. Esa es la pregunta. ¿Quién es un judío verdadero? ¿Existe alguna ventaja espiritual en el hecho de ser judío? ¿Qué tan bueno es el hombre en sí mismo? ¿Cuán malvado es el hombre en sí mismo? ¿Acaso alguna persona puede guardar las leyes de Dios a perfección? ¿Cómo puede una persona saber que es un pecador? ¿Cómo puede un pecador ser perdonado y justificado por Dios? ¿Cómo se relaciona un cristiano con Abraham? ¿Cuál es la importancia de la muerte de Cristo? ¿Cuál es la importancia de su resurrección? ¿Cuál es la importancia de su vida presente en el cielo? ¿Por quienes murió Cristo? ¿Dónde pueden encontrar los hombres y paz y esperanzas reales? ¿Cómo están relacionados todos los hombres espiritualmente con Jesucristo? ¿Qué es la gracia y qué funciona? Cumple, mis hermanos. ¿Cómo se relaciona la gracia y la ley de Dios? ¿Cómo muere espiritualmente una persona? ¿Y cómo nace de nuevo? ¿Cuál es la relación del cristiano con el pecado? ¿Qué importante es la obediencia a la vida cristiana? ¿Por qué vivir la vida cristiana es una lucha tan grande? ¿Y cuánta naturaleza tiene un cristiano? Y un sinfín de otras preguntas, mis hermanos. Esta gran epístola de Romanos contesta cada una de esas preguntas y nos lleva y mi hermano, nos quita toda la carnalidad que tenemos, hermanos, nos deja completamente desnudo y luego nos viste de nuevo con la naturaleza de Cristo y así nacemos de nuevo. Esta gran epístola romano es, mis hermanos, el núcleo y la parte central de todo el Nuevo Testamento. Bienvenido a nuestra clase, esta lectura una parte 2 y ahora vamos a regresar a la epístola de Romanos en capítulo 1 y vamos a leer los primeros 7 versículos y vamos a hablar de los credenciales de Pablo, el siervo de Cristo. Dice en versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor de su nombre,
entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dice, mira bien, dice, y a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor y el Padre y del Señor Jesucristo. En esta introducción, ninguna persona es un verdadero seguidor de Cristo a menos que esté sometido a la esclavitud por Cristo. En efecto, es imposible de que una persona pertenezca a Cristo si no está esclavizada por Cristo. Este es el sorprendente mensaje de que Pablo quiera dejar impreso en vez de los creyentes de Roma cuando él escribió esta epístola, y por consiguiente se nos aplica a nosotros hoy día. Tenemos 5 puntos que queremos compartir. Y con tanto que se tiene que compartir, dudo que lo vamos a compartir en lectura oral, verbal, pero definitivamente por escrito en todas las hojas de instrucciones que se le va a entregar a ustedes y en cual tú tienes que bajar en el internet lo que están sintonizando. Hay 5 puntos. 1, era esclavo de Cristo, estamos hablando de Pablo. Era apóstol de Dios. 2, 3, fue apartado para el evangelio de Dios. Y 4, recibió la gracia y el apostolado de Dios. Y 5, reconoce a los demás en su calidad de siervos. El primer punto, Pablo era siervo de Jesucristo. Yo quiero que tú notes conmigo en versículo 1. Pablo, subrayar la palabra siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Quiero que tú notes que la palabra siervo en griego es la palabra doulos, D-O-U-L-O-S, doulos, en griego. Y en hebreo es la palabra ebed, E-B-E-D, ebed. Indica mucho más que un simple siervo. Es un esclavo, propiedad absoluta de quien, de su amo. Es un esclavo unido a su amo por la ley. Yo sé que en la iglesia postmoderna tenemos la costumbre de decirnos y llamarnos unos a los otros siervo o siervo de Dios. Se escucha mucho esa frase. ¿Ves? Pero la gente en la cabeza contemporánea, moderna hoy día, tratan el siervo como si fuera algo opcional. O, por ejemplo, si uno va a un restaurante, mesero. El mesero es un siervo al pueblo en un restaurante. Y él viene y te sirve. Y por servirle, le pagan el dueño del restaurante. Y si usted tiene la bondad, y en cual usted debe tener la bondad, es de dejarle al hombre o la mujer una propina por el servicio que te ha otorgado. Pero esa persona tiene la opción de ir a trabajar o no ir a trabajar. La forma como tú y yo utilizamos la palabra siervo es como si fuera algo voluntario hoy día. Así es que nosotros tratamos esa palabra en la iglesia postmoderna. Si soy siervo, por cuando me conviene, cuando me da las ganas, cuando quiero. Pero yo creo que tú comprendas que Pablo nos está hablando a nosotros de una forma muy directa y nos está haciendo hacer nosotros que nosotros no somos siervos en el contexto postmoderno, pero somos siervos en el contexto de la época de Pablo, en la época de Cristo. Doulos, D-O-U-L-O-S o ebed, E-B-E-D en hebreo. Esclavos. Un esclavo es unido a su amo por ley. Esta palabra siervo o doulos, que es la palabra común en el Nuevo Testamento para aludir al siervo o esclavo. Aunque en la cultura griega se refería con más frecuencia al servicio involuntario y permanente de un esclavo. Así se utilizaba esta palabra. Pero Pablo elevó el término a emplearlo en un sentido hebreo
para describir a un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. Cuando un esclavo judío en el Antiguo Testamento, él era propiedad de su amo y le servía por vida, y llegaba el momento donde por la bondad del amo lo iba a soltar, le iba a dar su libertad, le entregaba un documento para que así él podía viajar, y ese documento le daba a él la libertad completamente. Pero durante la esclavitud, si él se casaba con otra esclava que pertenecía al amo, y luego en casarse con ella y tenía hijos, él es ya padre, él es padre de hijos. Él tenía la libertad, pero la esposa y los hijos no tenían la libertad. So, él tenía la opción de irse para ser libre, si él quería, porque se le había ganado. Y el amo le daba el permiso, y más bien, el amo le pagaba sueldo equivalente de 15 años de labor. So, él se iba con una buena cantidad de dinero. Pero si el esclavo decía, no, yo amo a mi amo, y a mi maestro, mi patrón, y también amo a mi esposa, a mis hijos. Ahora él viene y él le dice a su amo, por mi voluntad, yo prefiero quedarme como su esclavo, por mi propia voluntad, y servirle hasta los últimos días de mi vida. Y así me quedo contigo, mi esposa y mis hijos. Ahora, note bien lo que sucede aquí. Este esclavo lo lleva al poste de la puerta. Y tú sabes que en el poste de la puerta, el amo lo lleva a él. Y lo lleva a él y le estira la oreja completamente. Y con un clavo bien grande, le clava la oreja al poste. Y lo deja ahí. Y todo el mundo en la propiedad son testigos. Y le deja un hoyo bien grande en la oreja. Y lo deja ahí clavado, sangrando. Y luego se lo quitan. Y esa es la marca que yo soy un esclavo voluntario. Yo me someto voluntariamente a mi amo, porque yo lo amo. Amo a mi esposa y mis hijos, y ahora me quedo aquí. Y lo que Pablo está diciendo en Romanos, está elevando este término, porque la relación entre ese esclavo y su amo es elevada. Es elevada por un amor que él tiene, y él tiene que mostrar a su amo, y el amo a él, y a su esposa y a sus hijos. Y ya el amo ha demostrado su amor, porque le dio la libertad, y más bien le dio 15 años de sueldo. ¿Te imaginas eso? Y le dice, agradezco tus años de servicio. Pero ahora él decide, él se queda. Y había una ley en el Antiguo Testamento para tratar con este asunto. Mira bien, en Éxodo capítulo 21 dice esto en versículos 5 y 6. Éxodo 21, 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con la lesna, y será su siervo para siempre. Es igual
Cuando vino Cristo a libertarnos de las garras del diablo, y ahora nosotros somos esclavos de Cristo voluntariamente, porque nadie nos puso pistola en la cabeza para recibir al Señor Jesucristo. Igualito. En Gálatas capítulo 1 dice en versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios o dulas, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mira Génesis, capítulo 26, versículo 24. Y se le apareció a Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham y tu padre, no temas, dice, ¿por qué? Yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré, ¿qué? Tu descendencia por amor, dice, de Abraham, mi Ebed, mi esclavo. En Números capítulo 12, versículo 7 dice, no así a mi Ebed, mi esclavo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En 2 Samuel capítulo 7 versículo 5 dice, ve y di a mi Ebed, mi esclavo. Dice, mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Isaías 53:11 dice, veré el fruto de la aflicción de su alma, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará, que dice ahí, mi siervo, mi Ebed, mi esclavo, justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Una consideración del mercado de esclavos del tiempo de la época de Pablo muestra en forma más clara lo que Pablo quería decir cuando afirmaba que era siervo de Jesucristo, era esclavo de Jesucristo. El esclavo en ese entonces era propiedad de su amo, de su señor, era posesión absoluta de su amo. Esto es lo que Pablo quería decir. Pablo había sido comprado y poseído por Cristo. Jesús lo había mirado viendo su degradada y necesitada condición, igual como nos ve a nosotros. Y cuando Cristo lo miró, sucedió lo más maravilloso que puede suceder. Cristo lo amó y lo compró, así que ahora era posesión de Cristo, igual como lo hizo con cada uno de nosotros. En segundo, la razón de la existencia del esclavo era su amo y no tenía otro motivo para vivir. El esclavo no tiene sus propios motivos. Él vive por los motivos de su señor, de su amo. No tenía derechos personales de ninguna especie. Ningún esclavo tiene derechos. El que tiene derecho es su amo, su señor. Así ocurría con Pablo. Vivía solamente para Cristo. Igual debe ser cada uno de nosotros. Sus derechos eran los derechos de Cristo solamente, igual con nosotros. Número 3, el esclavo servía a su amo y existía solamente para servirle. Igual debe ser con cada uno de nosotros. Él estaba a disposición de su Señor a cualquier hora del día o de noche. Igual debe ser con cada uno de nosotros. Lo mismo ocurría, mis hermanos, con Pablo. Vivía solamente para servir a Cristo, hora tras hora, día tras día, noche tras noche. Igual debe ser con cada uno de nosotros. Número 4, la voluntad del esclavo pertenecía a su amo. El amo no tenía voluntad propia. Solamente lo que era importante era la voluntad de su señor, de su amo. Igual como nosotros.
No podía tener otra voluntad ni otra ambición que no fuera ambición y la voluntad de su amo. Mis ambiciones se cierran, se aplacan, se acuestan, se someten a la misión del Señor, de mi Señor. Y las ambiciones de mi Señor son mis ambiciones. La voluntad del Señor es mi voluntad. Pablo pertenecía a Cristo. En efecto, decía haber batallado y luchado según 2 Corintios en capítulo 10. Dice en los versículos 5. Todo por llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Número 5. Hay una quinta y muy preciosa cosa que Pablo quiere decir por siervo de Jesucristo, por esclavo de Jesucristo. Da a entender que tiene la profesión más alta, más honrosa, de dignidad real de todo el mundo, igual como nosotros. De ser los siervos, los dulas, los ebed, los esclavos de Cristo, es la profesión y el llamado más alto que existe en esta tierra. Los hombres de Dios, los hombres más grandes de la historia han sido llamados siervos de Dios. En otra palabra, los esclavos, los dulas, los ebeds de Dios. Es el más alto título de nobleza, mis hermanos. La servidumbre del creyente a Cristo no es un vasallaje de cobarde o vergonzoso. Es una posesión de honor. El honor que otorga al hombre los privilegios y las responsabilidades al servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Quiero que tú notes conmigo, aburrirlos un poquito más de quiénes son los esclavos de Dios. Primeramente tenemos a Moisés, era el siervo de Dios o el esclavo de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, dice, y él murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Note estas nuevas categorías en rápido, en breve, que quiero compartir con ustedes. Y están mis hermanos, en abundancia en sus notas. Pero mira, número 1, Moisés era siervo de Dios. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, Salmo 105, versículo 26, Malaquías capítulo 4, versículo 4. También Josué era siervo de Dios. Solamente lo tienen que ubicar en Josué capítulo 24, versículo 29. David era siervo de Dios, según Samuel capítulo 3, versículo 18, y también en Salmo 78, versículo 70. Pablo era siervo de Jesucristo. Romanos capítulo 1:1, Filipenses 1:1, Tito 1:1. También Santiago era siervo de Dios. Note lo que dice Santiago 1:1. Pedro era siervo de Jesucristo. Segundo de Pedro capítulo 1, versículo 1. Judas era siervo de Dios. Judas, versículo 1. Los profetas eran siervos de Dios. Miren lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7, Jeremías 7:25. Y se dice que los creyentes cristianos son siervos de Jesucristo. Lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 18, 1 Corintios 7:22, Efesios 6:6, Colosenses 4:12 y 2 Timoteo 2:24. Note conmigo, por favor, solamente para repasarlo, para asegurar que nosotros comprendamos que nosotros somos llamados a ser siervos del Señor. También, perdón, aquí hay una base, mis hermanos, que debemos comprender. Note lo que dice en San Juan en capítulo 12, en versículo 26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará, ¿quién? Mi servidor, mi esclavo. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. También dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros, dice, cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional, hablando de la obra de un esclavo.
En 1 Corintios capítulo 15 también nos dice en versículo 58, así que hermanos míos amados, usted está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre hablando de la esclavitud y de la obra de un verdadero siervo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Efesios capítulo 6 nos dice lo siguiente, en versículos 6 y 7 dice, no sirviendo el ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. También dice en Colosenses capítulo 3, en versículos 23 y 24. Mira lo que dice en versículo 24. Dice, sabiendo que el Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirve. Cuando el amo del Antiguo Testamento moría, mis hermanos, y tenía todos sus esclavos, él repartía su herencia con ellos, igual con sus hijos. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole como esclavos con temor y reverencia. En Éxodo 23, 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, te entrarás en esclavitud. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice, ahora pues Israel, que pide Jehová a tu Dios te dé a ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda tu alma. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, según Salmo capítulo 2, versículo 11. Y dice, servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo, según Salmo 102. ¿Comprendes, mis hermanos, que somos esclavos comprados por la sangre de Jesucristo? Y Él es nuestro dueño. Nosotros no nos pertenecemos a Él y solo a Él.